¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando y vamos a iniciar hoy el último tema de nuestra segunda unidad. Con esto ya estamos listos entonces para nuestra prueba parcial. Vean que les dije que iba a actualizar esta planificación y no lo hice. Bueno, pero ahora sí les prometo que para la siguiente sesión ya lo tengo actualizado. Entonces, hoy, 26 de septiembre, trabajaremos con el tema de más ejemplos de la ecuación de Bernoulli. Se recordarán que en nuestra última sesión dejamos sin terminar un ejemplo, ¿no? Un ejercicio. Entonces vamos a trabajar este problema. Vamos a ver. Aquí vamos ecuación de Bernoulli. Y aquí dejamos pendiente nuestro ejercicio. Entonces antes de seguir, vamos a trabajar con nuestro ejemplo. Entonces, hoy 26 de septiembre, pero vamos a retomar el ejercicio que estábamos trabajando. Muy bien, entonces aquí vean, calculé la masa de agua que estaba saliendo. Entonces el problema, recordemos el problema, decía que una villa mantiene un gran tanque con parte superior abierta, que contiene agua para emergencias. El agua puede drenar del tanque a través de una manguera de 6.6 centímetros de diámetro. La manguera termina con una boquilla de 2.2 centímetros de diámetro. En la boquilla se inserta un tapón de goma. El nivel del agua en el tanque se mantiene a 7.5 metros sobre la boquilla. Se mantiene, o sea que el agua siempre está aquí, ¿no? Como que hay algo que lo está llenando, imagínense. Calcule la fuerza de fricción que la boquilla ejerce sobre el tapón. Se quita el tapón, ¿qué masa de agua fluye? Ahí está, 2 horas. Nos hace falta entonces únicamente el inciso C. Este inciso dice, calcule la presión manométrica del agua que circula en la manguera justo detrás de la boquilla. El problema quiere que yo determine aquí, detrás de la boquilla, ¿ven? Dentro de la manguera todavía. Bueno, entonces hay que aprovecharnos de la información que ya tenemos. Vamos a copiar esta figurita. Y vamos a analizar nuestro punto número 2, ya no en el diámetro de 2.2 centímetros, sino en el diámetro de 6.6 centímetros, porque estamos detrás de la boquilla. Entonces, vamos a poner aquí que nuestro punto número 2 tiene un diámetro, porque ahora estamos aquí, ¿ven? De 6.6 centímetros de diámetro, creo yo. Vamos a verificar. A través de una manguera de 6.6 centímetros de diámetro, sí. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar nuevamente la ecuación de Bernoulli. La presión en el punto 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto número 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en el punto número 1 tiene que ser igual a la presión en el punto número 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 en el punto, al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en el punto número 2. Recordemos algunos elementos importantes. En ese tanque tenemos aquí la presión atmosférica. Sin embargo, el problema me dice calcule la presión manométrica dentro del tubo. Como quiere la presión manométrica, entonces tenemos que ignorar cualquier efecto de la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión 1 que está sobre el tanque, que es la atmosférica, se cancela. Como antes, la velocidad en el tanque pues se mantiene cero. Y al igual que antes, la altura del punto número 2 que estamos analizando pues es cero. Lo que me permite entonces escribir que simplemente la ecuación de Bernoulli queda ahora con la densidad por la gravedad por la altura número 1 es igual a la presión en el punto número 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto número 2 al cuadrado. Por lo tanto, la presión en el punto número 2 quedaría definido como la densidad por la gravedad por la altura en el punto número 1, nada de que más, menos 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. La velocidad 2 se refiere a la velocidad en este punto. Yo conozco la velocidad del flujo. La velocidad del flujo es de 12.12 metros sobre segundo, ¿sí? Pero esta velocidad es la velocidad que lleva el flujo bueno, vamos a ver. Vamos a pensar un momento, porque el problema necesita que determinemos vamos a ver qué masa, no. Calcule la presión manométrica del agua que circula en la manguera justo detrás de la boquilla. Eso significa que tenemos que terminarla en el punto que está antes de que inicie la boquilla. Por lo que va a ser necesario que determinemos cuál es la rapidez allí. Entonces, veamos. Yo sé que la velocidad en la boquilla
Es lo que calculamos previamente aquí de 12.12 metros sobre segundo. Pero ahora quiero la velocidad en la manguera. Pues entonces vamos a utilizar la ecuación de continuidad. Porque imaginemos que esta es la manguera y la boquilla pues tiene un diámetro menor. Imaginemos que esta es la boquilla, ¿no? Sí, esta es la boquilla. Entonces el diámetro aquí tiene 6.6 centímetros. Y el diámetro aquí tiene 2.2 centímetros. La velocidad en este punto es de 12, que dijimos, en 12.12, ¿no? Sí. 12.12 metros sobre segundo. Entonces quiero la velocidad en este punto. Aquí no lo conozco. Entonces vamos a utilizar la ecuación de continuidad en la que el caudal 1 es igual al caudal 2. Y como caudal se calcula como área por velocidad. Entonces área 1 por velocidad 1 sería área 2 por velocidad 2. Lo que no conozco es la velocidad en esta parte. Vamos a suponer que es la velocidad 1. Entonces la velocidad 1 sería el área 2 por la velocidad 2 dividido el área 1. Para este caso, el área 2 sería entonces pi cuartos del diámetro al cuadrado, los 2.2 centímetros al cuadrado por la velocidad, que es de 12.12 metros sobre segundo. Y esto lo dividiré entre el área 1, que sería pi cuartos del diámetro 1, que es 6.6 centímetros, al cuadrado. Simplemente vean que aquí puedo cancelar pi cuartos, centímetros, centímetros, y ya tengo determinado entonces la velocidad, que sería la velocidad en la manguera. Vamos a ver, entonces aquí me quedaría un valor, sería 2.2 al cuadrado por 12.12, y este dividido entre 6.6 al cuadrado. Y me da una velocidad de 1.347 metros sobre segundo. Esa es la rapidez a la que se está moviendo el fluido en la manguera. Esa es la velocidad que nosotros requerimos aquí en nuestra ecuación de Bernoulli. Vamos a realizar esto aquí un apartado para que notemos que esto fue un cálculo diferente al que estamos haciendo. Ahí estamos. Entonces ahora sí puedo calcular la presión. La presión en el punto 2 sería la densidad del fluido, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que eran de 7.5 metros. Menos, vamos a correr esto un poco para acá, menos un medio de la densidad, ¿sí? Que es otra vez como es agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad al cuadrado, 1.347 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado. Y así vamos a determinar la presión manométrica, es decir, la presión que se encuentra dentro de la manguera debido solamente al fluido y su movimiento. Entonces me quedarían 1000 por 9.8 por 7.5, 9.8. Estamos, casi. Menos 0.5 por 1000 por 1.347 al cuadrado. Lo que me da un valor de 72.6 kilopascales. O pues si lo queremos poner en potencias de 10, serían 72.59 por 10 a la 3, que es equivalente a 72.6 kilopascales. Y así, pues hemos terminado entonces el ejemplo de la clase pasada, ¿no? 72.6 kilopascales es la presión que tenemos dentro de nuestro tanque. Así entonces ya finalmente concluimos el ejemplo anterior, ¿verdad? Perdonen que no tuve el tiempo, creo que me excedí con el tiempo del semestre en la clase pasada, entonces no me quise exceder más. Ahora sí, pues damos inicio al contenido ya de esta clase del día de hoy, 26 de septiembre del 2022. Y vamos a resolver más problemas sobre esta ecuación de Bernoulli para que esta ecuación quede bien clara. Entonces vamos con el ejemplo número 1 del día de hoy. El problema dice así. En la figura 14.5, esta de por aquí, se muestra un medidor Venturi equipado con un manómetro diferencial de mercurio. Esto es mercurio, miren, es un manómetro. En la toma, o sea, el punto número 1,
el diámetro es de 12 centímetros. Mientras que en la garganta, punto 2, el diámetro es de 6 centímetros. ¿Cuál es el flujo Q? Vean, ¿cuál es el flujo Q de agua a través del medidor? Si la lectura en el manómetro es de 22 centímetros. La densidad del mercurio es de 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, tenemos mucho que analizar. Miren pues, este manómetro diferencial se encuentra así debido a las presiones que tiene el fluido en movimiento. Entonces analicemos primeramente ese manómetro para ver si podemos determinar las presiones. Entonces vamos a analizar aquí primeramente el manómetro. Y si nos fijamos, pues esta línea que ya ellos han marcado aquí en el problema, pues es una isobara. Una isobara, recuérdense que es aquella línea en la cual tenemos el mismo valor de presiones. Por lo tanto, yo tendría aquí que la presión en el punto A tiene que ser igual a la presión en el punto B. Para este caso particular, la presión que hay en este punto número 1, la presión en 1, más esta columna de fluido de agua, que sería Y más 22 centímetros, entonces aquí sería más densidad por gravedad, en este caso sería agua, ¿no? Densidad por gravedad, densidad de agua por gravedad, por la altura que son Y más 0.22, porque son 22 centímetros, sería igual a la presión en el punto B, y la presión en el punto B sería la presión en 2 más esta columna de agua más esta columna de mercurio. Entonces aquí sería la presión en el punto 2 más la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de mercurio, que son 0.22 metros. Y aquí tengo entonces ya la ecuación. Observen que esta expresión por Y me da exactamente esta expresión por la que las podemos cancelar en ambos lados de la ecuación. Es decir, yo puedo cancelar esta con esta de aquí. Por lo tanto, me quedaría que la presión 1 más la densidad del agua por la gravedad por 0.22, entonces aquí sería 1000, ¿1000 qué? 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que es 0.22 metros, es igual a la presión en el punto número 2, más la densidad del mercurio, que es de 13.600 kilogramos metro cúbico, por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo, por la altura, que es 0.22 metros. Entonces simplifiquemos algunos datos que podamos aquí, no vamos a poder simplificar muchos, creo. La presión 1 sería igual, vamos a pasar esta expresión, vean, al otro lado a restar. O mejor hagamos algo, mejor pasemos, vamos a ver qué cantidad es más grande. Así, vamos a pasar la presión 2 para este lado, porque vean que no conozco ninguna de las dos. Entonces presión 1 menos presión 2 va a ser igual a esto de aquí menos esto que va a venir a restar. Entonces sería 13.600 por 9.8 por 0.22 menos 1000 por 9.8 por 0.22. Lo que me da como resultado este valor, vean. 27.165.6 pascales o newtons sobre metro cuadrado. Y vean que me quedó positivo, significa que, o sea, que esta resta, en esta resta, mejor dicho, la presión 1 es más grande que la presión en el punto 2. Miremos si tiene sentido. La presión en el punto 1 es más grande que la presión en el punto 2. ¿Será cierto? Sí, porque ven que aquí está empujando el mercurio, mientras que aquí no lo está empujando tanto. O sea, que aquí tiene más presión, más capacidad de empuje. Y como aquí la tubería es más grande y aquí la tubería es más pequeña, recuérdense de la ecuación de continuidad que me dice que aquí la velocidad del flujo es más lenta que la velocidad del flujo aquí. Y si la velocidad es más lenta, entonces la presión es más baja. ¿Estamos? Entonces la presión es más alta, perdón. Si la velocidad es más baja, la presión es más alta. Entonces aquí poca velocidad, mucha presión. Poca velocidad, no, perdón, aquí hay mucha velocidad, menor presión. Ahí estamos. Entonces por eso es que aquí tenemos más presión, menos presión. ¿Sí? La presión varía de forma inversa a la velocidad. Mayor velocidad, menor presión en el fluido. Aquí hay menor velocidad porque es más grande. Aquí hay mayor velocidad porque es más pequeño.
Bueno, aquí tenemos entonces una relación entre las presiones. Desafortunadamente no pudimos hacer nada. El problema quiere que terminemos el caudal. Bueno, trabajemos con la ecuación de continuidad para determinar la relación entre las velocidades y el caudal, ¿no? Vamos a ver aquí ecuación de continuidad. Bueno, yo sé que entonces que el caudal en el punto número 1 tiene que ser igual al caudal en el punto número 2, lo que me lleva a escribir que el área 1 por la velocidad 1 tiene que ser igual al área 2 por la velocidad en el punto número 2. Para este caso particular, el problema me dice que el diámetro en el punto 1, o sea, aquí es de 12 centímetros, mientras que aquí el diámetro es de 6 centímetros. Bueno, entonces aquí me quedaría el área 1 como pi cuartos del diámetro, que son 12 centímetros, al cuadrado por la velocidad 1 es igual al área 2, que sería pi cuartos, del diámetro 2 al cuadrado, que sería 6 centímetros, todo esto al cuadrado por la velocidad 2. Noten que podemos cancelar pi cuartos con pi cuartos. 12 centímetros al cuadrado serían 144, velocidad 1, y 6 centímetros al cuadrado sería 36 de la velocidad 2. Entonces, si despejamos, puedo pasar ese 36 a dividir al otro lado y me quedaría 144 dividido 36, que noten que me da 4. Por lo tanto, 4 veces la velocidad 1 sería la velocidad 2. Y tiene sentido, como siempre. La velocidad 2 es 4 veces la velocidad 1. O sea, la velocidad aquí es de 4 veces la velocidad que hay aquí. Y como bien sabíamos o habíamos predicho, la velocidad aquí es mayor porque tenemos menor diámetro y por lo tanto la presión es menor. Mientras que aquí como la velocidad es menor, entonces la presión es mayor. Tal como me lo está anticipando también el manómetro diferencial. Pero a pesar de esto, ninguno de los datos me ha dado lo que necesito, el caudal. Me han dado presiones, me han dado relación entre velocidad. Bueno, pues entonces ahora utilicemos la ecuación de continuidad, perdón, la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli me dice que la presión en el punto 1 más la densidad por la gravedad por la altura en el punto número 1 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto número 1 al cuadrado tiene que ser igual a la presión en el punto número 2 más la densidad por la gravedad por la altura en el punto número 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Ahora, tenemos que poner una cota, ¿no? Y generalmente como estamos analizando el fluido, el movimiento en fluido, pues vamos a suponer que esta es nuestra cota 0. Y como los dos puntos están sobre la misma cota, entonces los dos tienen altura 0. Entonces estas expresiones se cancelan de momento. Y vean que pues tengo aquí valores de presión 1 y presión 2 y velocidad 1 y velocidad 2. De momento tengo que la velocidad 2, vean, es 4 veces la velocidad 1. Entonces vamos a sustituirlo en esta ecuación. Y voy a hacer lo siguiente, voy a pasar esta presión al otro lado a restar. ¿Por qué lo voy a hacer? Ahí van a ver. Presión 1 menos presión 2 es igual a esta expresión que se quedó aquí, que sería un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Pero la velocidad 2 resultó ser 4 veces la velocidad 1 al cuadrado, menos un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar que la presión 1 menos la presión 2 sería, vean, 4 al cuadrado es 16. 16 por un medio es 8. 8 menos un medio. Vamos a ver, 8, 16, son 16 medios, 15 medios, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría, 15 medios de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Pero tengo un problema en esta ecuación. No conozco la velocidad 1 y no conozco las presiones. Pero aquí arriba, en el manómetro, yo tengo que la resta de las presiones me da 27.165.6. Por lo tanto, como esta es la misma resta, vean, presión 1 menos presión 2, y presión 1 menos presión 2, y esa resta es 27.165.6, entonces voy a escribir aquí 27.165.6 es igual a 15 medios de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Y como la densidad es agua, porque densidad es 1000 porque es agua, entonces obtengo que la velocidad 1 estaría dada por 27.165.6 por 2 dividido entre 15 dividido entre 1000, que es el valor de la densidad, y le sacamos una raíz cuadrada,
y me da que el valor de la velocidad en el punto 1 es de 1.90, aproximadamente 3 metros sobre segundo. Tengo la rapidez con la que se está moviendo el fluido en el punto número 1, pero eso no es lo que quiero. Yo quiero el flujo, o sea, el caudal. Por lo tanto, el caudal ya sabemos que se calcula como área 1 por velocidad 1 en este caso. Entonces, el área 1 sería pi cuartos del diámetro al cuadrado, que son 12 centímetros, al cuadrado por el valor de la velocidad 1, que es de 1.903 metros sobre segundo. Entonces determinemos este caudal. Aquí me quedaría pi cuartos multiplicado por 0.12 al cuadrado multiplicado por el valor de 1.903 que hemos obtenido ahorita de la velocidad. Y me da que el caudal es de 0.0215 metros cúbicos. No es cierto. Sí, es cierto. Se lo vamos a poner en litros sobre segundo. Entonces multiplicamos esto por 1000. Y me queda de 21.52 litros sobre segundo. Y allí tenemos entonces el caudal que está circulando a través de esa tubería, en el que nos hemos auxiliado principalmente, bien, principalmente de elementos visuales. Si nosotros pudiéramos entonces colocar un manómetro diferencial en tuberías, nosotros podríamos determinar el flujo al que está circulando un fluido. Estamos conociendo simplemente los diámetros que varían y la diferencia de presiones entre el mercurio en un manómetro diferencial. Así terminamos entonces nuestro ejemplo número 1 del día de hoy. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Este problema número 2 dice así. Un tubo de diámetro interno variable transporta agua. En el punto 1 el diámetro es de 20 centímetros y la presión es de 130 kilopascales. En el punto 2, que está 4 metros más arriba que el punto 1, el diámetro es de 30 centímetros. Si el flujo es de 0.08 metros cúbicos sobre segundo, ¿cuál es la presión en el segundo punto? Qué interesante, ¿no? Bueno, intentemos ver. Dice que tenemos un tubo de diámetro interno variable. En el punto número 1 el diámetro es 20 centímetros. Entonces dibujemos aquí que este diámetro pues es 20 centímetros. Y que la presión es de 130 kilopascales. En el punto 2, que está 4 metros más arriba, el diámetro es 30 centímetros. Si el flujo es de 0.08 metros cúbicos sobre segundo, 0.08 metros cúbicos sobre segundo, ¿cuál es la presión en el segundo punto? Sabiendo que este punto de aquí está 4 metros arriba del punto número 1. Entonces llamemos a este punto el punto número 1 y a este el punto número 2. Vamos a suponer que el punto número 1 se encuentra en la cota 0. Entonces aquí simplemente es de utilizar la ecuación de Bernoulli y reemplazar los elementos que conocemos. Para este caso entonces la presión en el punto número 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto número 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura número 1 es igual a la presión en el punto número 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en el punto número 2. Observen por favor que el punto número 1 se encuentra en la cota 0, por lo tanto yo puedo eliminar este elemento, 0, y los demás elementos pues los puedo determinar. ¿Cómo? Tengo el caudal, puedo determinar velocidades, porque como el caudal no es nada más que área por velocidad, entonces si yo necesito la velocidad, eso sería el caudal dividido el área, ¿verdad? Entonces la velocidad en el punto número 1 sería el caudal, que son los 0.08 metros cúbicos sobre segundo. 0.08 metros cúbicos sobre segundo. Dividido el área. Y se referiría al área en el punto número 1, es decir, el área aquí, que tiene un diámetro de 20 centímetros. Entonces me quedaría pi cuartos de 0.2 metros al cuadrado. Con eso tengo la velocidad en el punto número 1.
Y la velocidad en el punto número 2 sería 0.08 metros cúbicos sobre segundo, que es el caudal, dividido esto entre pi cuartos del diámetro 2, que es de 0.3 metros al cuadrado, o sea, 30 centímetros, ¿no? Entonces veamos, aquí me va a quedar 0.08 dividido pi cuartos por 0.3 al cuadrado. Bien, que es primero el de abajo, ¿no? Aquí me queda que la rapidez en este punto es de 1.132 metros sobre segundo, mientras que en el otro lado es de 2.546 metros sobre segundo. Así tenemos entonces ya los valores de las velocidades. Entonces ahora sí podemos proceder para determinar la presión en el punto que el problema quiere, que es la presión en el punto número 2. Si despejamos de esta ecuación la presión en el punto número 2, me quedaría que la presión en el punto 2 sería la presión en el punto número 1 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto número 1 al cuadrado, menos un medio de la densidad por la velocidad en el punto número 2 al cuadrado, menos la densidad por la gravedad por la altura en el punto número 2. Veamos qué pasa. Para este caso, entonces, la presión en el punto número 2 sería la presión en el punto número 1, que el problema me dice que es de 130 kilopascales. 130 kilopascales. Más un medio de la densidad, por ser agua, pues es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por la velocidad en el punto número 1, que ya vimos que es de 2.546 metros sobre segundo. Menos un medio de la densidad, otra vez 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad en el punto número 2, que es de 1.132 metros sobre segundo, menos la densidad, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura en el punto número 2, que es de 4 metros. Bien, veamos entonces cuánto me va a dar la presión en el punto número 2. Serían 130 kilopascales, entonces 130.000, más 0.5 por 1000, eso es lo que quiera al cuadrado, vean. Y aquí también al cuadrado, la velocidad es al cuadrado. Ahí estamos. Más, no más, nada que. Y aquí es un medio por 1000, ahí estamos. Por 2.546 al cuadrado. Menos 0.5 por 1000 por 1.132 al cuadrado. Menos 1000 por 9.8 por 4. Y si todo está bien, aquí tengo el valor entonces de la presión en el punto número 2. Sería de 93.4 kilo, por esos 1000 pascales. Y así tenemos entonces la presión en el punto número 2. Vean que tenemos aquí una menor presión porque el fluido está circulando a una mayor velocidad. A pesar de que, y también hemos perdido altura. Entonces tenemos una menor presión. Los fluidos, vean este elemento importante. Dado de que los fluidos tienen mayor rapidez cuando tenemos puntos de menor presión, entonces la idea es que los fluidos siempre intentan moverse a los puntos que tengan menor presión. Como aquí tenemos un punto de 130 kilopascales y aquí 93 kilopascales, entonces el fluido va a moverse en esta dirección, ¿ven? El fluido siempre va a buscar los puntos en los que exista menor presión. Así podríamos describir el movimiento de un fluido. El fluido va a buscar, el movimiento de un fluido se genera porque existen puntos de diferencia de presiones y el fluido siempre busca el punto de menor presión. Así terminamos entonces nuestro ejemplo número 2. Vamos con nuestro ejemplo número 3. A ver, pues, este problema dice así. Un tubo en U, abierto en ambos extremos, está parcialmente lleno con agua. Figura 1469A. Parcialmente lleno, o sea, tenemos aquí y aquí el nivel del agua, ¿no? No está completamente lleno de agua. A continuación, en el brazo derecho, se vierte aceite que tiene una densidad de 750 kilogramos sobre metro cúbico. Y forma una columna de L igual a 5 centímetros de alto. Sí, esta columna es de 5 centímetros de alto. Figura 1469b, haciendo referencia a esto, ¿no?
Vamos a ver. Sí. Inciso A. Determine la diferencia H en las alturas de las dos superficies de los líquidos. Queremos determinar la diferencia entre esas alturas para el inciso A. En el inciso B me dice, luego el brazo derecho se cubre de cualquier movimiento de aire mientras el aire sopla a través de la parte superior del brazo izquierdo, hasta que las superficies de los dos líquidos están a la misma altura. Miren qué interesante. Vamos a tapar esto como con una especie de sombrerito y así no va a permitir que el aire que está aquí se perturbe. Aquí el aire que está aquí va a quedarse estático. De tal manera que soplamos el aire aquí y entonces aquí vean, el aire en esta parte incrementa su velocidad. ¿Qué aprendimos de la ecuación de Bernoulli? Aprendimos que cualquier incremento en la presión, que cualquier incremento en la velocidad hace que la presión disminuya. Por lo tanto, como aquí el aire ya está en movimiento, ¿sí? Entonces la presión tiene que disminuir. Y de lo que aprendimos en este problema, en el que los fluidos siempre buscan moverse hasta el punto de menor presión, entonces aquí el fluido, como encuentra un punto que tiene menor presión, intenta irse hacia este punto. Aquí tenemos menor presión. Estamos como una presión de succión. Imagínense eso, ¿no? Entonces aquí el agua empieza. Si aquí tuviéramos la capacidad de generar la suficiente velocidad para generar la suficiente presión para que esta agua suba hasta aquí, puede salir disparada. Y esa sería la idea de más o menos cómo funciona un atomizador. ¿Han visto los atomizadores? Aquellos que hacen, que se utilizan para desinfectantes o limpiavidrios, ¿no? Que los presionamos y hacen un tss, tss, tss. ¿Cómo funcionan? Generamos una presión de aire lo suficientemente grande aquí para que el aire, el fluido suba y pueda salir disparado. ¿Estamos? Así tendríamos entonces la idea de cómo funciona un atomizador. Pero vamos por partes. El problema en el inciso A me dice determina la diferencia de alturas en las dos superficies de los líquidos. ¿Sí? Queremos esta altura. Pues entonces eso lo hacemos fácilmente utilizando el principio de Pascal. Porque tenemos que utilizar la idea de las isobaras. Entonces aquí tenemos, vean, una nuestra isobara. Ahí está. Quería que quedara acá en la línea. Entonces, las presiones en este punto, que voy a llamar punto número 1, y la presión en el punto número 2, tienen que ser iguales. Por lo tanto, la presión en 1 tiene que ser igual a la presión en el punto número 2. La presión en el punto número 1, vean, se supone que estaban nivelados. ¿Sí? La presión en el punto número 1 va a estar dada simplemente por esta columna de agua. ¿Y cuánto es esta columna de agua? Pues vamos a ver ahorita cuánto es esta columna de agua. Esta columna de aceite tengo la seguridad que tiene 5 centímetros. ¿Cuánto será esta columna? Pues no lo sabemos. No sabemos cuánto subió. Entonces le voy a poner aquí que esto tiene una altura, pues H mayúscula, para diferenciarla de la H minúscula de aquí. Entonces aquí me quedaría que la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua tiene que ser igual a la densidad del aceite por la altura del aceite por la gravedad. Y observen que puedo cancelar la gravedad. Por lo tanto, la altura de la columna de agua estaría dada por la densidad del aceite por la altura de la columna de agua dividido la densidad del agua. Para este caso, la densidad del aceite, que es de 750 kilogramos sobre metro cúbico, 750 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la altura del líquido de aceite, que son 5 centímetros. Entonces voy a colocar aquí, pues los voy a colocar en 5 centímetros. Dividido la densidad del agua, y la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces la altura sería 750 dividido 1000, que vean que las unidades de medida, estas dos se cancelan. Entonces simplemente sería 750 dividido 1000, me da 0.75 por 5. Puedo dar esta altura en centímetros. Entonces el agua tiene una altura de 3.75 centímetros. ¿Cuál es la diferencia de alturas entonces entre el nivel del agua y el nivel del aceite? Pues es de 1.25 centímetros. Entonces H sería de L menos H.
que sería 1.25 centímetros. ¿Por qué L menos H? Porque estoy restando a L menos H para que me quede esta H minúscula. Entonces la diferencia de alturas entre los niveles del agua y el aceite es de 1.25 centímetros. Ahí salió nuestro inciso A. El inciso B me dice, luego el brazo derecho se cubre de cualquier movimiento del aire mientras el aire sopla a través de la parte superior del brazo izquierdo hasta que las superficies de los líquidos están a la misma altura. Determine la rapidez del aire que sopla a través del brazo izquierdo. Considere que las densidades del aire es de 1.29 kilogramos metro cúbico. A ver pues, cosas importantes. Aquí el aire va a estar en movimiento, ¿verdad? El aire va a estar en movimiento. De tal manera de que el aire está en movimiento va a lograr un equilibrio momentáneo mientras esta velocidad sea constante en la mezcla de fluidos, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo la seguridad, vean, tengo la seguridad que aquí tiene que volverse a crear otra isobara, en donde otra vez este es el punto número 1 y este es el punto número 2. Como esto está cubierto, pero no está libre de la presión atmosférica. La presión atmosférica puede seguir tocando. Y aquí tenemos la presión atmosférica. Entonces, como tenemos la presión atmosférica en ambos lados del tubo, la vamos a ignorar. El movimiento de este aire ha creado o ha generado aquí una presión que no conozco. Entonces voy a llamar a esta presión aquí la presión en el punto A, por ejemplo. Mientras que aquí no habría presión. Si ignoramos la presión atmosférica, o si quieren, pues podemos poner para que sea más visual, que aquí tenemos la presión atmosférica y la presión A. Y aquí simplemente tendríamos la presión atmosférica. No habría presión de fluido porque no hay movimiento de fluido. Entonces igualemos las presiones en esos puntos para nuestro inciso B. Entonces otra vez, la presión en 1 tiene que ser igual a la presión en el punto 2. Como dijimos, sería la presión atmosférica más la presión en el punto A, más la columna del líquido, que sería densidad por densidad del agua, por gravedad por altura del agua. Bueno, que la altura del agua, vean, sería exactamente la misma altura de la columna del fluido, ¿no? Del aceite. Entonces vamos a poner aquí L. Tiene que ser igual a la presión 2, que simplemente sería la presión atmosférica, más la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite. Y aquí es donde les digo que podemos observar que la presión atmosférica desaparece. Por lo tanto, puedo saber a qué presión está el aire allí de tal manera que pueda generar una succión. Una succión, ¿verdad? Como que para esté succionando. Es como cuando ustedes toman una pajilla, o una pajita, un popote, como quieran decirle, y succionan un líquido. ¿Qué están haciendo? Están generando en su boca un aire de menor presión. ¿Para qué? Para que el líquido pueda subir. Y las presiones, los puntos de menor presión, cuando son negativas, las podemos llamar presiones de succión. ¿Sí? Lo mismo que cuando ustedes toman una bebida mediante una pajilla. Entonces aquí me quedaría la densidad del aceite por la gravedad por la longitud menos la densidad del agua por la gravedad por la longitud. Entonces observen que aquí la densidad del aceite, disculpen, la presión en el punto A sería la densidad del aceite, que era de 750, por la gravedad, que es 9.8, por la altura, que es 0.05, menos la gravedad, que es la densidad del agua, que es 1000, por la gravedad, que es de 9.8, por la altura del fluido, que es de 5 centímetros, 0.05 nuevamente. Y me queda, vean, una presión negativa, menos 122.5 pascales. Si ignoramos la presión atmosférica, es decir, aquí tendríamos simplemente una presión manométrica de aire de menos 122.5 pascales. Bueno, pero el problema no quiere eso. Quiere la rapidez. Bueno, pero como la rapidez y las presiones se relacionan utilizando la ecuación de Bernoulli, pues entonces ahora me toca trabajar aquí la ecuación de Bernoulli. Por lo que vamos a escoger dos puntos de análisis. Voy a escoger exactamente la boquilla aquí, miren, y exactamente la boquilla aquí para trabajar esos puntos. Entonces voy a llamar a este el punto A y a este el punto B. Mayúsculas. Entonces de la ecuación de Bernoulli me quedaría que la presión en el punto A más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto número 1, en el punto A, mejor dicho, al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura del punto A,
tiene que ser igual a la presión en el punto B más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto B al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura en el punto B. Como los dos puntos se encuentran al mismo nivel, vean, si coloco aquí una línea de cota, entonces los dos están en el punto 0, yo puedo cancelar esta altura de aquí con esta altura de acá. En el punto B el aire no se mueve, entonces pues puedo cancelar este de aquí. Y en el punto B no tenemos presión y entonces puedo cancelar este punto de acá. Por lo tanto me está quedando que la ecuación simplemente sería la presión en el punto A más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto A al cuadrado tiene que ser igual a 0. Qué extraño, ¿no? Por lo tanto, la velocidad en el punto A tendría que ser menos la presión en el punto A por 2 dividido la densidad del aire, porque aire es lo que se está moviendo, en raíz cuadrada. ¿Y cómo voy a sacarle raíz cuadrada a un número negativo? Bueno, afortunadamente la presión en A me quedó negativa, lo que alivia ese signo. Por lo tanto, aquí me quedaría menos 2 veces la presión en el punto A, que es menos 122.5 pascales. Todo esto dividido a la densidad del aire, que el problema por acá arriba me dice que es de 1.29 kilogramos metro cúbico. Entonces 1.29 kilogramos sobre metro cúbico. Y ya tendría entonces la rapidez a la que tendría que moverse el aire para poder hacer que las columnas de fluidos se nivelen. Entonces me quedaría aquí raíz cuadrada de 2 por 122.5, todo esto dividido entre 1.29 y ya tengo la rapidez del aire. Con una rapidez de 13.78 metros sobre segundo, podemos generar entonces allí la suficiente presión para igualar las columnas de agua y aceite en ese manómetro diferencial. Y así, pues hemos resuelto entonces nuestro problema. Con esto también terminamos entonces la clase del día de hoy. Incluso estamos terminando nuestra segunda unidad. Ya iniciaríamos el día miércoles con nuestra tercera unidad. Recuerden, por favor, que el día jueves tenemos nuestra segunda prueba parcial. Para los que estén interesados, se conectan ese día jueves entonces en el horario de laboratorio y nos conectamos en el enlace del Teams. Entonces, pues les deseo una buena tarde, que se cuiden mucho y que estén bien. Siempre repasen y estudien todos los contenidos que hemos estado aprendiendo. Cuídense mucho. Audio Jungle.